Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda parte de la segunda etapa del año. Vamos a ponernos a trabajar en matemática. Sí, este es un tema que vamos a reforzar de lo que ya habíamos iniciado algo el año pasado, ¿sí? Pero este año le vamos a agregar más cosas. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente, que dice criterios de divisibilidad. Los criterios nos permiten saber si un número es divisible, es decir, si se puede dividir por otro número sin hacer las cuentas. Un número es divisible, por ejemplo, por 2 cuando termina en 0 o en un número par, que pueden ser 2, 4, 6, 8. Acá tenemos, por ejemplo, 10. Si yo hago 10 dividido 2, que me da 5, me da la división exacta. Si yo hago 14 dividido 2, ¿cuánto me da? 7, que es una división exacta. Si yo hago 34 dividido 2, que me va a dar 12, que es una división exacta. Si yo hago 36 dividido 2, que me da 18, es una división exacta. Si yo hago 208 dividido 2, ¿cuánto me da? 104. Es una división exacta. Los criterios de divisibilidad me dan esta posibilidad de no estar probando de hacer todas las cuentas. Yo ya sé que termina en 0 o que tiene un número par, entonces sí o sí lo puedo dividir por 2 y me va a dar una división exacta. Un número va a ser divisible por 3 cuando la suma de sus cifras sea 3 o un múltiplo de 3. Por ejemplo, yo acá tengo el 243. Yo sumo el 2, el 4 y el 3 y me da 9. ¿Sí? 2 más 4, 6. 6 más 3, 9. 9 es múltiplo de 3, está en la tabla del 3. Entonces el 243 es divisible por 3. ¿Sí? Me va a dar una división exacta. ¿Cuándo son divisibles por 4? Cuando sus dos últimas cifras sean o un doble cero o un múltiplo de 4. Por ejemplo, el 500 lo voy a poder dividir tranquilamente en 4, ¿sí? También lo puedo dividir en 2, porque termina en 0, ¿sí? Pero en este caso estamos viendo los del 4. Lo voy a poder dividir en 4, ¿por qué? Porque las dos últimas cifras es un doble cero. También al 316 lo voy a poder dividir entre 4, ¿por qué? Porque el 16, que son los dos últimos dígitos, son múltiplos de 4. El 16 está en la tabla del 4. Un número va a ser divisible por 5 cuando termina en 5 o en 0. Por ejemplo, el 25, el 15, el 10, el 100, ¿sí? Todos los que están en la tabla del 5. Un número va a ser divisible por 6 cuando sea divisible por 2 y por 3. Acá, por ejemplo, el 36. Yo el 36 lo puedo dividir en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque termina en número par, como habíamos dicho recién. ¿Sí? Y la división es una división exacta. Si yo hago 36 dividido 2, me va a dar 18, ¿sí? Al 36 lo puedo dividir entre 3. ¿Cuál era el criterio? El criterio era que la suma de sus dígitos tenía que ser un múltiplo de 3. Si yo hago 3 más 6 es 9. El 9 está en la tabla del 3, es un múltiplo del 3. Entonces al 36 también lo puedo dividir entre 3 y me va a dar una división exacta. ¿Sí? Me va a dar 12. Por lo tanto, el 36
va a ser divisible por 6, ya que lo pude dividir por 2 y por 3. Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras da 9. Por ejemplo, 171, yo voy a sumar sus cifras, 1 más 7, 8, 8 más 1, 9. Entonces es divisible por 9. El 252, lo mismo. Yo sumo 2 más 5 más 2, 2 más 5, 7, 7 más 2, 9. Entonces me está diciendo que tanto el 171 como el 252 son divisibles por 9. Me van a dar una división exacta. Y el último criterio, y uno de los más fáciles. Todo número es divisible por 10 cuando termina en 0. Se van a fijar en los criterios y mirándolos van a colocar si es verdadero o falso y van a tener que justificar tanto las verdaderas como las falsas. Van a tener que decir por qué. Por ejemplo, el 210 es divisible por 3. Dice. Me voy a fijar en el criterio a ver si puede ser. ¿Qué dice? Para que un número sea divisible por 3, la suma de sus cifras tiene que dar 3 o múltiplo de 3. Bueno, vamos a probar. Si yo hago 2 más 1, 3. Cumple. Entonces va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque la suma de las cifras tiene que dar 3, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, así van a ser de todos los demás. En el siguiente dice, no deben tachar el 2, el 3, el 5 y el 7. Esos no se tachan, ¿sí? Dice, observa la tabla pitagórica, se pueden identificar características que tienen en común los múltiplos de algunos números naturales. Por ejemplo, Martín sombreó los múltiplos de 2. ¿Sí? Ven que están acá todos marcados más oscuritos. Bueno, esos son todos los múltiplos de 2. Y acá Martín, este chico, dice, a veces hay atajos para saber rápidamente si un número es divisible por otro. Yo sé que si termina en cifra par, seguro es divisible por 2, porque él se fijó ahí en los criterios de recién. Entonces por eso los puedo marcar. ¿Qué pide? Dice, en la tabla pitagórica resalta los múltiplos de 5. Propone, como hizo Martín, un atajo para identificar los múltiplos de 5. Si ustedes recuerdan lo que vimos antes de las vacaciones, y si recuerdan todavía más lo anterior, lo del año pasado, pero vamos a centrarnos en lo de las actividades antes de las vacaciones. ¿Qué dijimos? Un múltiplo que era poder multiplicar, ¿sí? Entonces yo me voy a fijar todos los números de la tabla del 5, por ejemplo. Entonces van a marcar en la tabla pitagórica, no es necesario que la impriman, pueden hacer copiar una en la carpeta. Van a marcar todos los múltiplos de 5. ¿Sí? Bueno. Después van a hacer lo mismo con otro color. Van a marcar los múltiplos de 10. Después acá les pregunta, sin hacer la división, sin hacer la cuenta, ¿podés saber si el 393 es múltiplo de 5 o de 10? ¿Por qué? A ver, ese número, ¿se encuentra en la tabla del 5 y del 10? Bueno, y después dice, escribí si es posible 3 números que cumplan con las siguientes condiciones. Múltiplos. Tienen que escribir 3 múltiplos, que sean múltiplos de 2 y de 5 al mismo tiempo. Después otros que sean múltiplos de 2, pero que no sean múltiplos de 5. Después múltiplos que sean de 5, pero que no sean de 10. Y después múltiplos de 10, pero que no sean múltiplos de 5. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! Bueno,
Después les pide completar en la tabla todos los múltiplos de 3 y de 7. Y por último, dice, escribí todos los números que quedaron sin pintar o sin ser tachados, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esos números? Dice que esos números que quedaron sin tachar se los llaman números primos, porque solamente se pueden dividir por el 1 y por sí mismo, ¿sí? Una división exacta, volvemos a lo mismo. Recuerden que los divisores eran aquellos números que yo los puedo dividir y me va a dar una división exacta. Por ejemplo, yo al 15 lo puedo dividir. No, me equivoqué. No, sí, está bien, al 15 lo puedo dividir en 3, porque yo hago 3 dividido 15 dividido 3 me da 5. Y al 15 también lo puedo dividir en 5. 15 dividido 5 me da 3. Son divisiones exactas, ¿sí? Bueno. La siguiente actividad dice división exacta y divisibilidad. Marca con una cruz las divisiones exactas sabiendo que 640 dividido 16 me da 40. Luego elegí una de las que marcaste y explica cómo te diste cuenta de que debías marcarla. ¿Sí? Yo me voy a fijar todas las opciones y todas las posibilidades que tengo. Bueno, después dice, marca con una cruz todos aquellos números de la tabla que sean divisibles por los números que aparecen en la columna. ¿Sí? Otra vez voy a subir, me voy a fijar los criterios y lo voy a resolver sin necesidad de hacer la cuenta. Bueno, acá. Múltiplo común menor. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esa actividad el año pasado de la pulga, el juego de la pulga? Que decíamos que tenían una pulga que tenía que dar, por ejemplo, saltos de 2 en 2 y otra de 3 en 3 y el grupo contrario tenía que poner una pulga, podía dar saltos de 2 en 2, de 3 en 3 y el otro equipo tenía que poner una piedra en el camino, ¿sí? ¿Qué decíamos? Nos fijábamos que la mejor estrategia era donde coincidieran los dos saltos. Bueno, exactamente es eso, ¿sí? Los múltiplos que tienen en común, donde van a coincidir en las tablas, ¿sí? Por ejemplo, dice, para buscar el MCM, múltiplo común menor, debemos buscar los múltiplos de los números dados, marcar los que se repiten y elegir entre ellos el menor. Por ejemplo, si tenemos 3 y 5, debemos buscar el MCM. Primero buscamos los múltiplos de ambos números y marcamos los que se repiten. ¿Sí? Por ejemplo, acá escribieron todos los del 3, todos los del 5. ¿Sí? ¿Y cuáles son los que se repiten? Se repiten el 15 y el 30, en este caso, en este tramo que está acá. Bueno, estos son los que se repiten. ¿Y cuál es el más chico de los que se repiten? El 15. Entonces, el múltiplo común menor de 3 y 5 es 15. ¿Sí? Bueno. A su vez, también pasa lo mismo cuando buscamos un divisor común. ¿Sí? Para buscar el DCM, o divisor común mayor, para buscar el divisor común mayor de dos números o más, debemos buscar todos los divisores de los números dados, marcar los que se repitan y el mayor será el resultado. Por ejemplo, busquemos el DCM entre 18 y 12. Primero buscamos todos los divisores de los números y marcamos los que se repiten. O sea, yo acá al 18 lo puedo dividir en una división exacta por 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Y al 12 lo puedo dividir y me va a dar una división exacta si lo divido en 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Sí? Bueno, ahora veamos cuáles son los que tienen en común. Tienen el 2, el 3 y el 6. Bueno, el que sea más grande
de los números que se repiten, ese va a ser el divisor que tengan en común, el divisor común mayor, ¿sí? En este caso, el divisor común mayor entre 18 y 12 es 6, ¿sí? Bueno, acá tienen que buscar la siguiente actividad, el múltiplo común menor de los números, de estos números que están dando acá, y el divisor común mayor de estos otros números. Bueno, en la siguiente actividad directamente ya tenemos que resolverlo, esto que ya aprendimos, en situaciones problemáticas, ¿sí? Bueno, situaciones problemáticas. Tengan en cuenta que para resolver estos problemas tenemos que buscar el múltiplo común menor o el divisor común mayor. Y ustedes se preguntarán cómo me doy cuenta si tengo que buscar el MCM o el DCM. Bien, cuando ustedes lean el problema, lo comprenden y lo vuelvan a leer las preguntas, si saben que la respuesta va a dar un número más grande de los que están en el problema, tenemos que buscar el múltiplo común menor, es decir, buscar múltiplos. Pero ahora bien, si ustedes se dan cuenta que el resultado va a ser un número menor a los que están en el problema, debemos buscar el DSM, ¿sí? Es decir, los divisores. Bien, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Lo vamos a hacer entre todos. Y después ustedes también. Dice, Claudio y Daniela son choferes de colectivo. Claudio tiene que llevar su unidad cada 6 días y Daniela cada 8 días. ¿Cada cuántos días coinciden ambos choferes en el taller? ¿Sí? Como decíamos recién, va a ser un número más grande de los datos que me tienen ahí, que son 6 y 8. Entonces, por lo tanto, voy a buscar el múltiplo común menor, ¿sí? Tengo que buscar múltiplos. Bien, vamos a buscar. Todos los múltiplos de 6 serían 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a buscar los múltiplos de 8. 8, 16 y 24. A ver, ¿ya apareció un número donde coincidan? Bien. El primero en el que coinciden, o sea, el múltiplo común menor, va a ser 24. ¿Sí? O sea que los choferes se van a encontrar en el taller cada 24 días. ¿Sí? Bien. El otro punto dice, si el último encuentro del taller fue el 30 de julio, ¿en qué fecha se volverán a encontrar para la revisión? Bueno, ahí van a tener que buscar un almanaque y fijarse en qué día sería. ¿Sí? Bueno, perfecto.